Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros queridos amigos en este día de cuarentena, un día más de cuarentena. Estamos comenzando con este tiempo en las redes sociales donde estamos manifestando o compartiendo la palabra de Dios en un tiempo que hemos dado en llamar tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, o tiempos escatológicos. Así que desde ya muy bienvenido, muy buenas tardes desde Argentina para todos ustedes, y saludar ya a nuestra querida hermana Paola de Granby, Canadá. Un cariño para ella, para toda su familia, para las personas que ha sido un placer que nos conozcamos con la hermana. Así que Dios te bendiga, Paola. Desde aquí, con toda la familia, te saludamos también a ti, recomendando que extremen las medidas de seguridad en este tiempo. No salga sin cubrirse en lo que pueda. Cuando toca algo, antes de entrar a su casa, de nuevo un poco de alcohol en gel, un poco de alcohol. El alcohol en gel es por la practicidad, no es porque sea necesario que sea gel. El alcohol común, el vinagre también puede servir para mejorar mucho, extremar, lavándose las manos con el mayor cuidado a cada momento. Lave bien todo lo que ingresa desde fuera de su casa, lávelo bien, lo guarda, y aún las verduras muy bien lavado, con agua, con unas gotas de hipoclorito de sodio. En mis países le dice cloro, lavandina, en otros países se los conoce como lejía. Todo eso que es el hipoclorito de sodio sirve para lavar las verduras, y todo lo que viene de afuera usted lo lava bien, y que así estamos extremando nosotros el cuidado que tenemos que tener. El resto lo hace el Señor. Desde ya, muchas gracias a los que ya se están conectando. También un saludo grande para Gloria, Beatriz y Cristóbal, allí en Santa Fe, en Vera. Un abrazo grande para ti, Gloria, para Cristóbal. Realmente en este tiempo esperamos que el estudiar la palabra de Dios también nos pueda traer, nos pueda servir para entender lo que estamos pasando, porque de otra manera pareciera que las cosas que estamos viviendo es producto de la casualidad. Y yo quiero decirle una cosa: todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad. La gran mayoría dice: esto ya va a pasar, esto ha comenzado para no detenerse. Y quiero que pueda entender bien. La Biblia le llama a este tiempo el principio de dolores. A ver, si a usted le parece, antes de orar, vamos a leer una vez más en San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, ¿sí? Vamos a leer cómo dice específicamente la palabra. San Mateo, capítulo 24, y lo estoy buscando en mi Biblia. Vamos a ver lo que dice. Y vamos a leer en el versículo 7, específicamente 7 y el 8. 7 y 8 vamos a estar leyendo. Sí, el 8 es cortito, así que vamos a estar leyendo el 7 y el 8. San Mateo, capítulo 24. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Así lo traduce la Reina Valera, que es la versión, digamos, más cerca al original. La versión Reina Valera lo traduce como principio de dolores. Pero si uno pudiera investigar en el original, en el griego,
en el griego usa una palabra. Fíjense que una cosa es decir principios de dolores, y esa palabra tal vez no nos lleva a entender la connotación completa. Mientras aprovecho a saludar a Silvia, allá en Río Grande, un abrazo Silvia, Dios te bendiga. Y decía, tenemos que entender la connotación, dice, y todo esto es principio de dolores, pero todo lo que comienza con dolores como que no me dice mucho cuando digo principio de dolores. Ahora, si nosotros entendemos lo que dice el griego, que es en el idioma que se escribió, se tradujo literalmente el Nuevo Testamento, usa una palabra que significa, una palabra que en griego se dice Odín, no Odín. Odín era el dios de los germanos, sino Odín. Esa palabra significa dolores, pero no cualquier dolor, no un dolor de uña, no un dolor de dedo, sino dolor de la mujer encinta, es decir, dolor de parto. Una traducción, si nosotros pudiéramos traducir exactamente este versículo, podríamos decir, y todo este es el comienzo de las contracciones, diríamos en español. Y las mujeres especialmente allí entenderían, porque no hay contracción sin dolor. Es decir, la contracción implica dolores, porque se contrae tanto el músculo liso, y cuando comienzan las contracciones significa que ha comenzado el trabajo de parto y que no se va a detener hasta que ocurra todo lo que va a ocurrir, que en este caso es el parto, hasta que no dé a luz lo que va a ocurrir. Eso es lo que significa en el original griego esta palabra. Es principios de contracciones, o los principios de los dolores del parto, que al principio, que cuando comienza, empiezan a ser esporádicos, luego se hace más seguido uno de otro y de mayor intensidad, y van aumentando la intensidad. No lo sé porque yo haya tenido un parto, sino porque Dios me ha permitido ser enfermero, investigar, estudiar un poco esto, y aparte también yo siempre les digo a las mujeres, hay que ser valiente, no para tener el primer hijo, es decir, hay que ser muy valiente para tener el segundo hijo. Porque el primer hijo, bueno, uno tal vez le decía, pero vas a tener contracciones, y no lo sabía. Pero las mujeres en sí, en el segundo hijo ya saben lo que van a sufrir. En los dolores de parto, en las contracciones. Bueno, esto es el comienzo. Y no se va a detener hasta que no llegue al final, para que no dé a luz lo que el Señor le puso un tiempo para nacer. Así como los niños para nacer tienen un tiempo determinado. Puede nacer antes, y si nace después probablemente sea un niño muerto. Pero en el tiempo de Dios, en el nacimiento establecido, en el tiempo establecido por Dios, las cosas ocurren de la manera que tienen que ocurrir. Así también, este versículo, el versículo 8 de San Mateo 24 dice: y todo esto será principio de dolores de parto, o principio de las contracciones. Lo que estamos viendo aquí hoy en vivo y todo color, mientras saludo a Anita, doy gracias a Dios que te pudiste conectar, Anita, allá en Salta. Un fuerte abrazo, un cariño, gracias por tus mensajes también. Nos ha alegrado mucho con Silvia por recibir tus mensajes, así que Dios te bendiga, Anita. Y decíamos, esto es principio de dolores. Yo quiero que entiendan, queridos hermanos, que aunque hoy aparezca, también quiero saludar a toda la familia Climicín y saludar porque en este momento el pastor Gerardo Climicín se está estrenando nuevamente como tío, así que felicidades, y me imagino la alegría enorme de Gerardo al saber que ha nacido un nuevo sobrino en la familia.
y mandarle muchos cariños a todos, a mis sobrinos también que están mirando. Están atentos, no sé si para aprender o para corregirme, pero están mirando y están atentos. Así que un abrazo grande también para mis sobrinos, para mi hermana, para mi mamá. Es decir, un montón de gente que es parte ya de este tiempo, tiempos escatológicos, tiempos apocalípticos. Y estamos estudiando el sexto sello. Ayer comenzamos a hablar. Y hoy no me voy a extender mucho en la introducción para poder hablar del sexto sello, de la importancia del sexto sello. Y que uno pueda llegar a ver. Porque la Biblia tenemos que estudiarlo contextualizando. Es decir, lo que estamos estudiando, el sexto sello, tenemos que analizar el contexto. Si algo de esto, ¿qué significa lo que podemos estar mirando? Así que, queridos hermanos, vamos a estar orando. Y recuerda, yo no sé si ustedes investigaron cómo era la tela de silicio. Ayer hablábamos, porque de esto nos habla también en el sexto sello. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a orar, y después leer la palabra de Dios. Si alguien tiene motivos de oración, también nos escribe para estar orando. El Señor es fiel, el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo el periodo de gracia de la iglesia. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a estar orando en este momento y realmente vamos a invocar el nombre del Señor. Dice la Biblia que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a estar orando entonces. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Dios mío, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, que tú vengas a nuestra presencia, que nos enseñes tu palabra, que podamos discernir los tiempos y las sazones, como tú le dijiste a los religiosos de aquella época que no han sabido entender los tiempos de Dios. Y hoy, Señor, ruego para que en tu tiempo, Dios mío, en los tiempos que se están moviendo sin parar, Dios mío, te puedas manifestar a nosotros, a tu iglesia, y que nosotros, Señor, podamos vivir estos tiempos en obediencia, en gratitud a ti, Señor, pero también que nos preparemos para tu venida. Señor, nosotros no sabemos el día y la hora exacta, pero que los tiempos están cumplidos. Y te damos gracias por eso. Ahora quiero pedirte, porque hay gente que está sufriendo en este momento necesidades, enfermedades, soledades. Señor, y para aquellos que están viviendo estas cosas, Señor, a veces el tiempo de tu venida parece tan lejano, pero oro, Señor, para que tú suplas al que necesita amor, suplas amor, al que necesita afecto, le suplas afecto, al que necesita bienes materiales, el que necesita un milagro, tú le suplas con ese milagro, al que necesita trabajo, tú le suplas trabajo, y al que necesita, Señor, sanidad, tú le suplas sanidad, y al que necesita salvación, le suplas tu Espíritu Santo, que le traiga convicción de pecados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos estas cosas y te pedimos tu auxilio para este estudio bíblico en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos hermanos, y ya entendimos, ya le hemos leído entonces que los tiempos que se ha desatado a partir del mes de enero, por decirlo así, por poner una fecha, en China comenzó en diciembre, o tal vez noviembre, pero a partir del mes de enero, cuando esto parecía un problema chino solamente, a partir de ese día comenzó un tiempo que no tiene vuelta atrás. Comenzaron los primeros dolores de parto, comenzaron las primeras contracciones, y esto ha ido en aumento y ha ido en aumento, y nos encontramos con presidentes que han tomado en serio la cuestión, dirían los hermanos chilenos,
y presidentes que no lo han tomado en serio, lo han tenido como por poca cosa, como el caso del presidente de Estados Unidos. Y ayer me impresionaba ver el rostro de ese hombre en la conferencia de prensa, donde se veía abatido después de las noticias de 2.000 muertos en Estados Unidos solamente el día de ayer, y con los contagios y las muertes en aumento. Mientras estamos viendo esto, también quiero saludar a Pablo Enrique, allí en el Colorado Formosa, a él, a su familia. Te mando muchas bendiciones, querido Pablo, querido hermano, querido pariente. Dios te bendiga, y mucho cariño para toda tu familia. Y yo quiero decirles, hermanos, yo les invito a que si a usted le bendice este tiempo que estamos transmitiendo, compártalo, no tenga temor, no tenga vergüenza, compártalo, para que todo aquel que es contacto suyo en el Facebook también pueda recibir una bendición a través de esta palabra, porque esto es libre de lo miro o no lo miro, pero que el que quiera quedarse a escuchar lo reciba como bendición. Y hoy vamos a hablar del sexto sello, y yo quiero solamente decirle esto, que recuerde usted que cuando esto esté aconteciendo, cuando estén ocurriendo estas desgracias, lo que hoy estamos viendo es principio sobre la tierra, pero antes de que esto se vuelva más difícil, la iglesia del Señor va a ser llevada a su presencia, va a ser arrebatada. Y cuando los sellos ya se rompan, entonces la iglesia ya no va a estar. Nosotros vamos a ser testigos de cuando Jesús comienza a abrir los sellos. Nosotros seremos testigos porque estaremos allí con Él para mirar desde arriba lo que está pasando y mirar los juicios de Dios sobre la tierra. Así que, queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12. Vamos a leer hasta el final. Vamos a leer hasta el final del capítulo 6 de Apocalipsis. Versículo 12. Leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Leemos lo siguiente: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Sí? Leemos de nuevo porque este versículo es tremendo. Leemos de nuevo. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Quiero decirle que esto es tremenda, esta palabra, queridos hermanos. Es tremenda esta palabra del Señor, porque está describiendo tan literalmente lo que ha comenzado y lo que va a pasar dentro de pronto. Y yo quiero que lo analicemos no solamente desde el punto de vista bíblico o teológico, sino desde el punto de vista del conocimiento general, desde la información,
porque el Señor no nos está hablando de metafísica, el Señor nos está hablando de cosas reales como ocurrió un terremoto y dice, y hubo aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y uno dice, ¿qué será que de pronto el sol se oscureció? Y científicamente esto no parece muy lógico que el sol se ponga negro. Y yo recuerdo que al principio cuando leía estas cosas y leía la palabra de Dios, siempre trataba de entender, yo me hago como una imagen de lo que la Biblia me describe, porque la Biblia nos describe cosas que podemos imaginarnos cómo será. Yo les invito a que usted se imagine, pero para poder tener una imagen cabal uno necesita agregar información a estas cosas y necesita un poco agregar conocimiento, el cual lo poco que sé voy a transmitirle en este sentido. Así que miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Yo no sé si muchos en Argentina que no hemos vivido muchos terremotos, tenemos la experiencia o al menos tenemos noción de lo que son los terremotos. Por lo que ha vivido el hermano país de Chile, como lo que han vivido en Estados Unidos, como lo que han vivido, y especialmente lo que han vivido hoy, por ejemplo, doy una información, en Colombia, yo no sé si fue en las primeras horas de la mañana, pero en Colombia hubo un terremoto de 6.1, así que alguna parte de Colombia tembló. Si por ahí tal vez seguramente alguien tiene conocido allá, pide información. Pues esa información está ocurriendo todos los días, terremotos todos los días. Y algo que asustó mucho a los científicos fue cuando tembló Idaho. Porque cerquita de Idaho hay una falla, hay un parque nacional que es como una joya para Estados Unidos, que es el parque Yellowstone. Es decir, y yo le decía a los chicos, traducido es una roca amarilla, parque Yellowstone. Ahora, el parque Yellowstone, cada vez que tiembla, por ahí cerca, los científicos tiemblan. Porque si el Yellowstone entra en erupción, va a ser una catástrofe mundial. Así que yo les invito a que usted pueda entender lo que ocurre con un terremoto. Y en estos días está muy activo una zona que se llama el Cinturón de Fuego, que abarca todo el Pacífico, que abarca totalmente el Pacífico. Y que en este momento tiene una actividad impresionante con el volcán Krakatoa, con el tambor. Y anoche hablábamos con los chicos en casa y les decía, investigábamos cuando el volcán llamado el Tambor, en esa zona hizo erupción, dice que mató a 10.000 personas con la erupción de ese volcán, pero la segunda consecuencia fue más grave que la primera, porque después más de 80.000 personas murieron de hambre e inanición, porque toda esa tierra no produjo alimento por años, y murió toda una generación como consecuencia. Y yo decía, estos eventos apocalípticos van a ser grandes realmente. Dice, un gran terremoto. El apóstol Juan no sabía cómo describir, que decía un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y yo le preguntaba a mi esposa cómo es para saber de la tela de silicio. Y ella me explicaba e investigábamos, y antes la tela de silicio se hacía especialmente con el pelo más grueso de camello. Era una tela muy rústica que deja entrepasar un poquito la luz. Acá en Argentina hay un material que se utilizaba como bolsa de semilla en su tiempo, que era la bolsa de alpillera. Y la tela de silicio es como si fuera una bolsa de alpillera negra. Dice, y el sol se puso así.
Ahora, entonces yo trato de explicarme el sol realmente, o lo que estaba mirando el apóstol Pablo, que apenas era tan oscuro todo a causa de ese terremoto, y por qué no inmediatamente una de las consecuencias de los grandes terremotos de las erupciones de los volcanes. Imagínense que un gran terremoto ocurre en el cinturón de fuego e inmediatamente el Krakatoa, el Tambora, comienzan a erupcionar arrojando 15 kilómetros y más de ceniza y humo al espacio. En un momento el sol se va a oscurecer y quiero contarles, y yo quiero que usted investigue, cuando erupcionó el volcán, el Tambora, lo que pasó fue que en Estados Unidos de América y en Europa, cuando comenzó a expandirse esa ceniza volcánica por todo el mundo, que alcanzó a cubrir el mundo, era pleno verano, y ese año se le llamó el año que no hubo verano, y que aún en lugares de Estados Unidos cayó mucha nieve en pleno verano. Es una de las consecuencias de los terremotos, de la erupción de los volcanes. Miren lo que están viendo en este momento aquí el apóstol Juan, y dice: y hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Si usted mira cómo se puede ver la luna con esa nube de fuego, es como un rojo sangre. Cuando en esos lugares, y nosotros cuando vivíamos en el sur hemos vivido la experiencia de uno de los volcanes de Chile, el de Chillán, que había entrado en erupción, y aún la ceniza volcánica tapaba los pueblos de Argentina, atravesó la cordillera de los Andes y llegó prácticamente a esta zona, casi a Buenos Aires. Aún los vuelos no podían llegar al sur a causa de la ceniza volcánica. Y eso es lo que va a ocurrir. Este es un mega acontecimiento que va a traer terror a la tierra. Mire lo que va a seguir pasando, dice: y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Qué tremendo es esto. ¿Y esto qué nos está describiendo? A ver, para entender lo que estamos leyendo, ¿qué nos está describiendo? Si no es una lluvia de meteorito cayendo sobre la tierra. Y estaba mirando informaciones, porque hay todo un mapa que tiene la NASA del movimiento de meteoritos. Y hasta el año 2018 y hasta el año 2019, es decir, no había cambio en el mapa de meteoritos en el espacio. Estaban cada uno surcando su zona y muy alejado de la Tierra, pero está ocurriendo que a partir de enero del año 2020 se está acumulando alrededor de la Tierra una concentración tan grande de meteoritos. Yo no digo que vaya a impactar sobre la Tierra, pero aquí tenemos, ya nos está dando señales, ya hay aviso de lo que está a punto de ocurrir. Está ocurriendo una concentración de meteoritos nunca antes visto. Y ponían el análisis de los mapas de los años anteriores, y todos los años son iguales. Pero a partir de enero del 2020 se ve hasta el 4 de abril, que fue la última medición, se aumentó 15 veces la cantidad que había orbitando cerca de la Tierra de los meteoritos. Dice, imagínese a alguien que está viendo caer meteoritos, va a ver como si estrellas encendidas cayeran del cielo. Y dice: y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, es decir, en gran cantidad. Dice: y el cielo se desvaneció. Dice, como un pergamino que se enrolla
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Wow! Estos son tremendos acontecimientos geológicos que van a ocurrir. Imagínense con un desplazamiento tal, y vuelvo a hablar del cinturón de fuego, que es tremendo lo que ocurre en esa zona, que abarca todo el Pacífico, allí desde Oceanía hasta la Antártida, bordeando Chile. Imagínense que haya tal desplazamiento de la Tierra que las mismas islas, dice, las mismas montañas van a caer, van a desaparecer a causa de las explosiones en los volcanes. Y estábamos leyendo, y esto es información, leíamos por ejemplo que el volcán, el Tambora, tenía una altura de 3.600 metros, luego que terminó todo, luego de la erupción y la explosión. 900 metros de altura de una montaña había desaparecido y actualmente tiene una altura de 2.600, porque en esa explosión que ocurrió en el 1883, 900 metros de una montaña, ¿usted se imagina la cantidad que es 900 metros de altura por todo el ancho de una montaña? Y esto estamos dando información para que uno pueda entender la palabra de Dios con información. Usted se imagina una lluvia de meteoritos cayendo sobre todas partes, cayendo de tal manera que no haya dónde esconderse. ¿Dónde usted se va a refugiar de una lluvia de meteoritos? ¿En su casa? No, porque va a empezar a arder todo. Arden los bosques, se prende fuego la casa. No importa si usted tiene el hormigón más grande de su casa, una piedra, el meteorito de por sí, tiene una densidad superior a cualquier metal sobre la Tierra. Es decir, que una piedra de la Tierra, la más pesada, y un meteorito del mismo tamaño, el meteorito del mismo tamaño, el meteorito probablemente va a pesar 14 veces más que una piedra que usted encuentra aquí en la Tierra. Así que, y yo que soy de una provincia argentina que se llama Chaco, en el Chaco hubo un rastro de una gran lluvia de meteoritos en una ciudad, en una que se llamaba Campo del Cielo, y decían así porque allí se encontró cientos de meteoritos y estaban expuestos en las universidades, estaban expuestos inclusive, hasta hace poco había una gran controversia con un ciudadano norteamericano quien estaba contrabandeando, tratando de contrabandear. Lo agarraron justo a tiempo cuando se llevaba un gran meteorito de la zona, y siendo un tesoro arqueológico de nuestro país. Así que yo no quisiera imaginarme lo que fue para los habitantes de la tierra de ese tiempo, cuando veían caer, y ellos dirían también, como dijo el apóstol Juan, las estrellas están cayendo. Claro, como en la lejanía del espacio se la ve pequeña, y al entrar al cielo parecería que una estrella está cayendo. Pero realmente eso es lo que nos está describiendo el apóstol Juan, una lluvia de meteoritos cayendo a la tierra, dice, y el cielo se desvaneció porque estos son acontecimientos que van a ocurrir todos al mismo tiempo: terremotos, volcanes, las islas moviéndose, las montañas hundiéndose. Y hay un ejemplo en el parque Yellowstone, hay un lago muy profundo, cuando ahí había una montaña, y cuando esa montaña explotó, la lava que traía se hundió en la profundidad y quedó en un inmenso lago. Imagínense la montaña desapareciendo, hundiéndose en el magma de la tierra. Eso es lo que nos está describiendo el apóstol Juan, que está a punto de ocurrir. ¿Dónde se va a esconder usted? Y algunos dirían en mi casa. Pero usted se imagina meteorito cayendo. Yo no sé de qué está hecho el techo de su casa, pero muchos en el norte de Argentina, en el sur, se utilizan las chapas o tejas. En gran parte del mundo las casas se construyen con madera. Muy lindo. Por ejemplo, en Canadá se utiliza mucho la madera y la piedra. Es decir,
y las casas muy lindas de 2 aguas, pero eso es chapa o es teja. Y el meteorito atraviesa eso como si nada, diríamos en Argentina, lo atraviesa como a queso. Así que yo quiero que entienda que no hay lugar donde esconderse. Dice que la gente que esté cerca de una montaña va a tratar de esconderse en las cuevas, que es los lugares más seguros. Por ejemplo, como los que viven en los afganos, los de Afganistán, que ni siquiera lo pueden ubicar allí, que están en guerra con Estados Unidos y su mejor escondite es en las montañas. Pero también los políticos, y acá no dice, y los reyes de la tierra, y los grandes y los poderosos, los capitanes, dice, todos se buscarán esconderse en las peñas, sabiendo que hay un juicio de Dios sobre la tierra. Y allí esto va a ser algo tremendo. Y ayer les decía algo. En Estados Unidos los gobernantes tienen, hay una montaña muy famosa que comenzó como un refugio en contra de un ataque nuclear, pero que hoy está muy activa porque allí están guardando a los principales gobernantes de Estados Unidos, que es la montaña Cheyenne. Y allí tienen toda la tecnología para que desde el centro de la montaña, de donde no puedan ser tocados o alcanzados, de allí seguir manejando el control de lo que quede de la nación y del mundo. Y cada país tiene lugar donde esconder a sus gobernantes, tal vez no en nuestros países de América Latina, pero sí en Europa, sí lo tienen los chinos, sí lo tienen los rusos, sí lo tienen Estados Unidos, tal vez Canadá también lo tenga. Pero, es decir, y ahí vemos los grandes escondiéndose dentro de esas cavernas. En ese momento eran cavernas naturales. El apóstol Juan veía eso y no entendía cómo el hombre pudiera cavar en la montaña. Hoy tenemos tecnología para cavar en la montaña, para hacer hueco en las piedras y allí esconderse de los eventos cataclísmicos que están a punto de ocurrir. Y yo quiero decirle, hay una forma de evitar estos eventos cataclísmicos, y es que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, estemos incluidos en la lista. Hay un himno que cantábamos hace mucho tiempo que casi no se utiliza porque la gente ha dejado de pensar en más allá del sol y todos quieren la bendición más acá del sol. Pero cantábamos más allá del sol y cantábamos también cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y yo creo que lo que más anhelo, no porque soy un fanático, sino porque creo y porque entiendo, leyendo la Biblia y mirando los acontecimientos políticos y los acontecimientos naturales, que esto está a punto de cumplirse, esto está comenzando y es tremendo lo que dice la palabra del Señor. Y dice que la gente va a saber que esto es consecuencia de juicios de Dios sobre la tierra. Esto es consecuencia de juicio de Dios sobre la tierra. Y esta palabra es tremenda. Y yo quiero leer otro pasaje bíblico. Y acuérdese que lo que estamos viviendo ahora es el principio de los dolores de parto. Esto es el principio de cuando ha comenzado los dolores, los trabajos de parto de una mujer. Y a veces le llevan al hospital y le dice la partera, bueno, hay que caminar un rato, hay que caminar 1 hora más, hay que caminar 2 horas. Algunas mujeres llegan a la tarde y caminan casi toda la noche hasta que luego, sí o sí, los dolores son cada vez más fuertes. Y se intensifican más hasta que dice la partera, es tiempo de que nazca. Y los dolores van a ser cada vez más fuertes, las cosas van a ser más fuertes sobre la tierra hasta que acontezca lo que Dios estableció, lo que Dios dijo, lo que está escrito en su palabra. Y yo quiero leer y anote en un libro, anote en un cuaderno donde tenga, después usted lo lee tranquilo, en el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 25.
Allí vamos a leer una palabra de Dios. Y realmente, hermano, cuando usted lee esto, querido amigo, hermano, usted cuando lee esta palabra, se le tiene que erizar la piel de lo real que es esta palabra, cómo se está cumpliendo. Yo le decía a mi familia, hace unos meses atrás yo leía esta palabra y no entendía a cabalidad. No podía comprender mi mente a cabalidad lo que significa esta palabra. Usted anote en el profeta Jeremías, capítulo 25. Profeta Jeremías, capítulo 25. Vamos a estar leyendo del 30 en adelante hasta el 32. Jeremías, capítulo 25, del 30 al 32. Y usted lea y vamos a desentrañar un poquito esta palabra. Yo les digo, hace 6 meses atrás, yo leí esta palabra y la pasaba de largo porque no entendía de qué se trataba. Pero hoy puedo entender a cabalidad lo que significa. Y fíjese, dice así, Jeremías, capítulo 25, versículo 30 en adelante. Tú pues profetiza, dice, tú pues profetiza contra ellos todas estas palabras. Dice, y les dirá, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Dice, rugirá fuerte, dice, contra sus moradas. Dice, canción, dice, voy a leer bien, hermana, disculpe. Dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Dice, contra todos los moradores de la tierra. Atento con esta palabra. Dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. El juez de toda carne entregará los impíos a espada, dice Jehová. Ahora yo quiero que entienda, que analice esto. Dios dice que tiene juicio contra toda la humanidad, contra toda la tierra, contra todas las naciones. Dice que Él decidió salir de su morada y va a rugir fuerte, no va a ser un rugido, no va a ser un levantar la voz suave, va a ser fuerte y va a hacer canciones en contra de la tierra. Dice, canción del lagarero, era la canción que hacían los que pisaban el lagar, es decir, los que pisaban las uvas para hacer el vino. Hoy le llamaríamos aquí el vino patero, pero era la forma en que se hacía el vino en ese tiempo. Dice, Jehová rugirá fuerte, dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregarás a los impíos a espada, dice Jehová. Hasta ahí es tremendo. Lo que viene es mucho más fuerte, porque a veces la gente cree que yo soy bueno y con eso alcanza. No alcanza con ser bueno. Si uno no está con el Señor, si no le ha dado honra, si no le ha reconocido, y a lo mejor muchos están en este momento llorando, sufriendo por la ausencia de un familiar, por lo que sea, está sufriendo, y muchas veces hoy empiezan a decir, pero Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Pero uno toda la vida que tuvo no se la dedicó a Dios. Y luego decimos, ¿pero por qué? Porque muchas veces todo lo que hacemos no es para la honra de Dios, sino vivimos haciendo cosas para honrarnos a nosotros mismos y no al Señor. Pero yo soy bueno, diría, yo hago el bien. Y el Señor te va a decir,
Nadie es bueno sino solo Dios. Así que Dios tiene juicio contra toda la tierra porque toda la tierra le dio la espalda. Y fíjese lo que sigue diciendo. Hemos leído el 30 y el 31. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los confines de la tierra. Qué tremenda es esta palabra. Dice que se levantará de los confines de la tierra. ¿De dónde se levantó el mal? Sino del confín de la tierra, no fue del centro. Usted tiene que tomar, cuando Dios está hablando, tiene que pensar en Israel. Israel es como estar en el centro de la tierra. Esa zona era para Dios y sigue siendo para Dios el centro de la tierra. Después se expandía a las demás naciones. Y dice, de los confines de la tierra se levantará el mal, se levantará una tempestad. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Ha nacido en China, pero empezó a expandirse de nación a nación, de nación a nación, y no se ha detenido, ha llegado a cada nación de la tierra. No hay un solo lugar de la tierra que pueda decir, no, acá no llegó. He aquí que en este día, hoy, en este día, en este mes de abril del 2020, nosotros podemos decir que este versículo se cumplió totalmente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación a nación y grande tempestad se levantará desde los fines de la tierra. En este día, delante de nuestros ojos, se ha cumplido este versículo. Y mire lo que sigue diciendo, que también se ha cumplido al pie de la letra. Y dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremenda es esta palabra! Usted sabe que hoy los que mueren de coronavirus no se le entrega a la familia. Quedan acumulados. Hay lugares donde lo ponen por lo menos en camiones refrigerantes. Pero hay lugares como hemos visto en Guayaquil, en Colombia, en China. Ha ocurrido que los muertos lo tiraban a la vereda, lo tiraban a la calle, quedaban esparcidos. Y dicen, los familiares, una vez que se lo llevan a los hospitales, no tienen tiempo de ir a verlo. ¿Usted cree que va a ir a ver a su familiar internado de coronavirus? No le permiten, usted no va a ver más, salvo que le den el alta y vuelva a la casa. No ve más a ese familiar que se fue. Y no lo puede llorar porque un día le avisan y le dicen, mire, hace 3 días falleció su familiar. O hoy falleció, o ayer falleció. Pero no lo va a ver más, no lo va a poder llorar, no va a ver más su cuerpo, no lo va a poder enterrar. Se está cumpliendo, hoy está cumplido esta palabra. Y yo les animo a creer que también la palabra que hemos leído en Apocalipsis lo crea, porque se va a cumplir. Es tiempo de saber que esto que está ocurriendo es el principio de dolores y que hay una sola forma de escapar a todo esto. Y no es que seamos escapistas, pero sí el Señor ha provisto una salida para su iglesia fiel, y es ponernos a cuenta con nuestro Señor, pedirle perdón por lo que hemos pecado y entender que el día ha llegado. Si pareciera que siempre iba a ocurrir después, en otro momento, pero hoy aquí han llegado las bodas, dice el Señor. Han llegado las bodas, dice la palabra. Y quiero decirle hoy, los cristianos van a entender lo que les digo, ha llegado el día de boda. Roguemos a Dios que nuestro nombre esté en la lista de invitados, pero también pidámosle al Señor, si no estamos vestidos adecuadamente,
que Él limpie nuestras vestiduras. ¿Y sabe lo que mancha nuestras vestiduras? El pecado. ¿Y sabe cómo podemos limpiar nuestras vestiduras? Solamente en la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Solamente Jesucristo puede limpiarnos. Yo no puedo limpiar con promesas. Yo no le puedo hacer promesa a Dios. Si tú me haces esto, ¿quién soy yo para prometerle algo a Dios? ¿Usted cree que a Dios le va a impactar que usted camine 10 kilómetros porque hizo una promesa a Dios? Yo quiero decirle, mi querido hermano, es tiempo de lavar nuestras vestiduras. Y no quiero dejar de saludarle a una hermana muy querida. Dios te bendiga, Mélida, y allá en Miami, en Estados Unidos. Y el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposo, a tu hijo. Realmente ha sido un placer, un regalo de Dios conocerte y conocerlos. Así que quiero decirles, hermanos, que usted tiene una forma de ser libre de todos estos juicios, porque Dios tiene juicio contra la tierra y ha comenzado, y no va a parar. Estos dolores de parto no van a detenerse, han comenzado, querido hermano, querido amigo. Yo quiero decirte, hay una forma de que mientras todas estas cosas acontezcan aquí en la tierra, nosotros podamos estar reunidos en las cenas del Cordero. Es decir, porque he aquí han llegado las bodas. Porque he aquí, han llegado las bodas. La boda está lista. Dice ese pasaje que hemos leído hace pocos días. Decía, he aquí, decía el Señor, he matado mis toros y mis animales engordados. Era hecho tremenda fiesta. Nosotros no tenemos que poner nada. Lo único que tenemos que estar es vestido adecuadamente para las bodas. Yo te invito a que en este día mires tus vestiduras como están, y que tus vestiduras sean blancas en todo tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo se ha extendido, y le pido perdón si por ahí me extiendo una hora. Yo quisiera hacer esto en media hora, pero por ahí es tanta la información que quisiera hacerlo solamente en media hora, pero vamos a orar. Quiero darle gracias a Dios por todos ustedes, por mi familia y por este tiempo en que estamos juntos, y quiero darle gracias por acompañarme. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir tu bendición sobre cada hogar representado en esta transmisión, por todos los hogares donde tú vas a llegar con esta transmisión, por todas las vidas que vas a transformar. Quiero pedirte que sanes a los enfermos, que proveas al necesitado, Señor, y el que está triste pueda ser consolado, Señor. Y si hay alguien enfermo, aún con esta enfermedad que es juicio tuyo, tú perdones su pecado, que sane su cuerpo, Señor. Y aún aquellos que han desafiado diciendo a mí no me va a tocar y hoy están enfermos, tú les perdones la soberbia, Señor, y sane su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, donde se encuentren ellos, Señor, bendígales, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, que en esta noche han compartido conmigo. Y si Dios así lo permite, si Él no ha venido todavía, mañana 20-30 horas continuaremos estudiando, y qué hermoso es estudiar la palabra del Señor. Dios te bendiga con lo mejor del trigo, lo mejor de la miel. Hasta mañana si Dios quiere.